Adelante, ya están en vivo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión académica del Colegio de Ortopedia y Traumatología del Estado de Michoacán. Agradecemos a todos los presentes. A nuestros socios les recordamos favor de manifestarse a través de los distintos medios de comunicación, WhatsApp, Facebook, a nuestro chat para su asistencia. Es muy importante continuar con nuestras sesiones académicas, con el apoyo de nuestra federación, que en esta ocasión, por motivos personales, el doctor Sergio Quintero no podrá estar el día de hoy con nosotros, se presentó una emergencia. De todos modos, le agradecemos por su apoyo para el Colegio Michoacán. Y se me hizo este poema muy acorde a las épocas que estamos viviendo. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezcan tu camino, solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar, y precises sonreír aunque tengas que llorar. Cuando ya el dolor te agobie y no puedas más sufrir, descansa, casa debes, pero nunca desistir. Tras las sombras de las dudas, ya planteadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es dable a la ignorancia. Figúrate cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha pues por más que tengas, por la brega que sufrir. Cuando todo esté peor, más debemos insistir. Pues no me queda más que muchas gracias y nosotros insistimos en la superación académica que en nuestro colegio seguimos continuamente, y muchas gracias a los profesores que hoy nos acompañan. Presento a la doctora Erika Iliana Arana Hernández. Ella va a ser nuestra coordinadora en esta sesión. Ella procede del Hospital Civil Fray Antonio de Alcalde de la ciudad de Guadalajara, con su especialidad en ortopedia pediátrica, coordinadora del módulo de ortopedia pediátrica de la FEMECOT. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Al contrario, doctora Lilia, le agradezco muchísimo la confianza para permitirnos coordinar esta sesión del Colegio Michoacano, y me es muy grato presentar al primer profesor que va a participar en esta sesión. Es el doctor Héctor Hugo Flores Navarro. Cuando le pregunté cómo quería que lo presentara, me dijo: preséntame como tu compañero y amigo del hospital. Él es adscrito al Servicio de Cirugía Ortopédica Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara y nos va a compartir la presentación llamada Las fracturas supracondilias Garland II. ¿Cómo se tratan? Adelante, doctor Hugo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias al Colegio Michoacano, gracias Erika, y muchas gracias a los compañeros y a todos los que están escuchando. Esperemos les sea de provecho. ¿Sí me están escuchando? Ahí está ya mi presentación. Ahí estamos, ¿verdad? Muy bien. Mi tema, como ya dijeron, se trata de las fracturas supracondilias Garland II y cómo recomendamos que se traten. Bueno, como ejemplo siempre me gusta poner esta comparación entre una fractura de radio distal y una fractura supracondilia. Ambas ya están en un estadio avanzado de consolidación y ambas con un resultado pues no tan óptimo, o al parecer no al 100%. Probablemente la del radio y cúbito se vea peor que la de la supracondilia. Y ahí pregunto, ¿cuál está mejor? En realidad no es que ninguno esté bien, probablemente las dos están mal en ese momento. Pero vamos a ver qué pasa. A los 2 años, la fractura de cúbito y radio, esto es algo que se puede esperar. Un gran potencial de remodelación. Sin embargo, ¿qué pasa con la supracondilia? Bueno, de eso es lo que vamos a tratar en esta plática. Y así ya de entrada,
si nos fijamos en lo que hay de evidencia, pues este es un muy buen resumen de la evidencia disponible. Esta guía de práctica clínica publicada por la Academia Americana, donde ellos, respecto a las Garland 2, dicen que se sugiere tratar con reducción cerrada y fijación con clavos para todas las Garland 2 y 3. Ellos dicen que todas. Pero bueno, creo que aquí hay un problema que primero, antes de empezar con el tratamiento, debemos saber qué es lo que estamos tratando. Entonces, ¿qué es una Garland 2? ¿Y cómo la diferenciamos de una 1 y de una 3? Al parecer es fácil, pero hay cosas aquí que hay trucos que nos pueden desviar de esto o puede, al parecer, no estar tan claro. En la, perdón, esta clasificación se publicó desde 1959 y y como todas las clasificaciones, se ha estudiado su concordancia interobservador o qué tan buena es la clasificación. Y se ha encontrado que para diferenciar la 1 de la 2, solamente hay alrededor del 50% de concordancia entre las 2 y la 1. Para definir las 3 hay un poquito más, pero si se fijan, esto es una concordancia, dice, según la prueba de capa, pues es moderada, pero yo diría que esto es algo pues más malón, no es tan bueno. Y vamos a ver, entonces, ¿qué es una fractura supracondilia Garland 2? Originalmente se decía que era una moderadamente desplazada hacia posterior. Esto implica que son fracturas supracondilias en extensión, que es la más común. Después dicen, es una cortical posterior intacta, o así se define, pero no puede estar intacta, entonces está angulada, pero hay contacto entre los fragmentos. Probablemente algo más correcto sería parcialmente intacta, pero es difícil, eso no es nada objetivo. Esto ya nos ubica un poquito mejor. Hay una bisagra en la cortical posterior y está abierta la cortical anterior, pero todavía no nos saca del apuro. Lo más objetivo es decir que la línea humeral anterior no intersecta al capitellum. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esta es la clasificación que viene por el doctor Skaggs, que él escribe el capítulo de fracturas supracondilias del libro de Rockwood, el más nuevo, y dice que la línea humeral anterior pasa no pasa por el capitellum, es decir, pasa por adelante. ¿Y esto qué es? Bueno, aquí está la línea humeral anterior que se dibuja desde la cortical anterior del húmero, debe intersectar al núcleo de osificación secundario del capitellum. Y si lo dividimos en tercios, pues lo idealmente o lo normal es que pase por el tercio central o por el tercio medio. Este es un ejemplo de una fractura supracondilia donde vean que el capitellum está atrás, es decir, la línea humeral anterior pasa por delante de este. Entonces, esto es lo que se ve en una radiografía y así podemos trazar la línea humeral anterior en un codo normal. En AP, como dicen, todos somos buenos. Las fracturas Garland 2 no implican que tenga un problema en AP. Otra cosa bien importante que nos puede ayudar a diferenciar entre angulación y desplazamiento es el ángulo húmero-capitelar. Aquí lo vemos. Cuando la fractura está angulada hacia atrás, generalmente este ángulo, que debe ser alrededor de 40 grados, se hace muy cerrado. Entonces, todo eso que cambia de un ángulo de 40 a ser un ángulo muy cerrado, todo eso es todo lo que está angulada la fractura. Les voy a presentar algunos casos clínicos. Este es un niño de 7 años que en el 2016 se presentó con esta fractura, se trató. Vean cómo tiene la línea humeral anterior y el capitellum está por detrás de esta. Se trató con un intento de reducción y una férula. Esas son las radiografías de control y vean, 9 meses después, la línea humeral anterior sigue pasando por delante del capitellum. No hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia con la posquirúrgica inmediata. 9 meses después, un niño pequeño no cambió mucho de esto a esto. Y este es el aspecto clínico del niño a los 9 meses. Vean cómo el niño tiene más hiperextensión de su codo. Si nosotros
medimos la extensión del codo viendo al niño de frente, probablemente vamos a decir, pues tiene la extensión completa, pero eso, a veces los niños limitan la extensión y es necesario pasivamente extendérsela para ver la cantidad de hiperextensión que el niño es capaz de lograr. Y todo esto que logra de hiperextensión lo pierde de flexión. Bien, otro caso, este tiene 1 año de evolución y vean, la línea humeral anterior sigue pasando por delante y vean todo lo que tiene de hiperextensión la niña. Aún más, aunque el brazo derecho tiene hiperextensión del codo, normal para su edad, el izquierdo tiene la hiperextensión mucho más acentuada. Entonces, esta misma niña le pasó eso en el 2015. Un poco más de hiperextensión es mala, vamos a ver. La línea humeral anterior ahí está, el ángulo húmero capitelar muy cerrado, probablemente menos de 10 grados, lo que debería ser unos 40 grados. En AP todo se ve bien y vean, perdón, 1 año después, la fractura consolidada y persiste la línea humeral anterior muy por delante del núcleo de osificación del capitelo. En el 2016, en su control, vean, en realidad no hay mucho cambio y un poco después de verla en la consulta, llega la paciente a urgencias con esta fractura, o sea, es una refractura. En ese momento se trató con una reducción cerrada y fijación con estos clavos, una reducción anatómica, pero anatómica a la mala posición que ya tenía. Es decir, volvió a quedar con el núcleo de osificación por detrás de la línea humeral anterior. 3 años después, así está, la niña ya está un poquito más grande y persiste con su hiperextensión del codo. Ahorita estamos esperando a ver que no se fracture más o probablemente ofrecerle un tratamiento corrector, pero eso no se ha decidido en este caso todavía. Vean, lo que ganó en extensión de este codo, lo perdió en flexión. Y bueno, dicen, pues, ¿y qué tiene? Pues la niña puede estar así. Bueno, en realidad hemos visto, todos los niños de refractura que hemos visto en el servicio son niños de fracturas que quedaron en hiperextensión originalmente. Esta, vean, es un niño que llegó a la consulta con una fractura supracondílea y su mamá, un adulto joven, me comentó, a mí me pasó la misma fractura y a mí no me operaron. Y vean, así quedó y ella dice, ella sí se queja de dolor y sobre todo de cierta aprensión al realizar ella la hiperextensión. O sea, ella le siente ansias, ella así lo menciona, de hacer esa hiperextensión. Y sí le limita, ella siente que le limita un poco la fuerza de la extremidad. Comparada con el otro brazo, vean la hiperextensión, cómo la tiene, la del brazo derecho, que es la que está más cerca con nosotros. Bueno, entonces, ¿cómo podemos evitar esta hiperextensión? Primero, sin cirugía. Bueno, a lo mejor una opción sería poner un yeso en hiperflexión. Este es un caso en el que se trató así en nuestro servicio. Así llegó. No, en nuestro servicio somos muchos médicos y no todos usamos los mismos criterios de tratamiento. Sin embargo, pues el seguimiento a veces le toca a uno u otro de los compañeros. Entonces, el paciente llegó así y vean, aunque parece que está en hiperflexión con el yeso, en realidad no se consigue que el brazo esté en ese sitio. El codo está muy lejos de la parte posterior del yeso y vean, pues no se consiguió, pues nada, este paciente persiste con la misma deformidad. Bueno, entonces, ¿qué tal si le damos más flexión y un buen cabestrillo? Porque el cabestrillo tal vez no le detenía. Vean, ahí está mucha más flexión. Y vean la radiografía, igual. La línea humeral anterior pasa por adelante. Esto es a las 3 semanas cuando el paciente llegó ya con la fractura consolidada. Se puso triste. Y vean lo que
descubrimos al quitarle el yeso, esa piel, donde en teoría que una fractura supracondilia Garland 2 no tiene tanto edema como las 3 o las que están desplazadas, pues sí alcanzó a tener sufrimiento en la piel. Afortunadamente, el paciente no tuvo mayores complicaciones que esas. Perdón por esa radiografía, P se ve muy mal, pero bueno, en la lateral está esta fractura un poquito más angulada, pero sí hay contacto posterior. Entonces, que si ese le faltó flexión, probablemente más flexión, y así se trató este paciente. Desgraciadamente, se decidió, y vean, la línea humeral anterior no se alcanza a ver muy bien ahí, pero sí pasa por el núcleo de osificación del capitellum. En ese momento, se decidió dar de alta y el paciente regresó 3 días después, así. Esto fue una tragedia. Nosotros teníamos muchos años sin ver una complicación como esta y nuevamente estamos viendo esto. Un síndrome compartimental muy florido. Se tuvo que hacer pues estos tratamientos, como ya saben, fasciotomías muy amplias, y el paciente pues sí presentó secuelas importantes en esta extremidad. Afortunadamente no la perdió porque sí estuvo a punto de considerarse la amputación de la extremidad. Entonces, la hiperflexión no es buena, no es recomendable, es muy peligrosa y no hay que hacerla. Ya para terminar, bueno, un poquito de las conclusiones. En moraleja, las fracturas supracondilias, la región supracondilia del codo, del húmero, no remodela, la hiperflexión es peligrosa y nada más recalcar esto, el húmero distal en niños tiene muy poco potencial de remodelación, aún en el plano de movilidad del codo, aún en niños pequeños, casi no remodelan, y menos potencial de remodelación en varo o valgo, que no es pues el tema de las Garland 2, pero hay que considerarlo, y tampoco remodelan en rotación. En este sentido, lo que les propongo probablemente es considerar algo así como dividir las fracturas supracondilias nada más en, bueno, antes de decidir qué hacer, primero hacer una buena clasificación y trazar la línea humeral anterior. Eso es muy importante, no dejarse ir por cosas subjetivas. La línea humeral anterior es una cosa objetiva que nosotros podemos documentar fácilmente, y en ese sentido se pueden tratar con yeso los pacientes que no tienen desplazamiento ni angulación en ningún sentido y que la línea humeral anterior cruza o intersecta al capitellum. Y todas las demás que son anguladas, desplazadas, rotadas, conminutas, impactadas, todas considerar la reducción cerrada y fijación percutánea. La técnica de esto, pues ya la doctora Gaby Morales nos hablará de las alternativas para realizar esto. Y miren, esto les recomiendo muchísimo. Si no tienen esta aplicación, bájenla. Está en cualquier tienda de aplicaciones. Se llama Ortho Guidelines. Es de la Academia Americana. Y aquí, cuando entran, viene un apartado de uso de los criterios, del uso apropiado de los criterios, perdón. Todo esto está basado en las guías de práctica clínica publicadas por la academia. Entonces, si se meten aquí, aquí los va a guiar y les va a pedir cómo es la fractura de su niño. Se meten a la guía de práctica clínica de fracturas supracondilias porque vienen de otras. Ahí les va a pedir cómo es la fractura, tiene lesión vascular, es Garland 1, Garland 2, y les va a pedir una serie los va a guiar sobre el cuadro clínico del paciente y les va a salir la opción de mejor tratamiento para esto. Si nosotros metemos una fractura Garland 2, siempre nos va a salir que la mejor opción de tratamiento es la reducción cerrada y la fijación percutánea. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Hugo. Una presentación muy brillante y sobre todo muy concisa de los lineamientos que debemos hacer con este tipo de fracturas.
Voy a presentar a continuación a la doctora María Gabriela Morales Pirela. Ella es adscrito al Servicio de Ortopedia Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y ella es coordinador del capítulo de Ortopedia Pediátrica del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Ella nos va a hablar acerca de qué es lo mejor para evitar complicaciones, clavos cruzados o clavos laterales. Adelante, doctora Gaby. Muchísimas gracias, primero al Colegio Michoacano por la invitación, segundo a Erika por tomarme en cuenta para participar. Como ella siempre sabe, no sé decir que no. Me encanta esto de andar discutiendo casos y cosas. Muy bien, ¿sí se ve? ¿Sí se ve mi presentación? Ok, Sí. muy bien, gracias. El tema me gusta porque a pesar de que tiene artículos tan antiguos se sigue discutiendo. No entiendo por qué, porque la literatura ya es bastante clara. Pero vamos a hacer una revisión no solamente de eso, porque la pregunta, lo que más me gustó del título, más que clavos laterales o cruzados, es la pregunta, ¿qué es lo mejor para evitar complicaciones? ¿Ok? Y entonces la pregunta aquí ¿es la configuración de la fijación el único problema en este tipo de fracturas? Sabemos que siempre que dicen llegó un codito, todo el mundo siempre le da cierto frío cuando dicen no es una supracondilia, porque la supracondilia puede ser tan noble como una cirugía bueno, la que menos tengo son 4 minutos de cirugía y la que más 3 horas, ¿no? Entonces, el codo puede tener una gran variedad de complicaciones, que es la razón por la que estamos los médicos año con año hablando y discutiendo cómo evitar las complicaciones, no solo de estas, sino de cualquier patología, ¿no? No vamos a detenernos en ellas, son bastante conocidas, deformidades en varo-valgo, flexión y extensión, como bien acaba de explicar el doctor Hugo. Lesión del nervio cubital es porcentaje, como bien estábamos discutiendo anteriormente, sí varía más o menos entre el 4 y el 10%. Más de eso, pues hay que revisar es al cirujano. Necrosis avascular, en aquellos casos en los que yo considero que las perforaciones, o sea, aquellos intentos cerrados donde perforan mucho el hueso es peor que la misma fractura, ¿no? Y efectos funcionales o cosméticos que ya pues, están unidos a la configuración de la reducción sobre todo. Entonces los objetivos del tratamiento ante cualquier fractura, pero estamos hablando de supracondilia, son 3 básicamente: reducción, fijación y estabilidad, ¿ok? Y tenemos la receta del éxito con un ingrediente secreto, y el ingrediente secreto es 1, pues no hay ningún ingrediente secreto, un cirujano capacitado, y 2, una buena radiografía. No podemos entrar al quirófano con radiografías de este tipo, no podemos tener radiografías con inmovilizaciones colocadas, rotadas, oblicuas, borrosas, porque no podemos ir al quirófano sin saber a lo que realmente nos estamos enfrentando. Sabemos que el ortopedista debe planificar y la planificación comienza aquí. Igual necesitamos una buena imagen transquirúrgica y sobre todo una buena imagen postquirúrgica para valorar nuestro resultado. Y para los que trabajan en instituciones o públicas, pues sabemos que lo que cuesta conseguir un radiólogo en altas horas de la noche, ¿no? En cuanto a la reducción, muy bien, esto es muy evidente. Aquí hay una fractura supracondilia que quedó igual, pero con clavos, ¿no? O esta que aparentemente vemos una lateral bastante aceptable y decimos, sí, creo que está bien, está reducida, pero realmente no, hay un componente rotacional bastante importante, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de reducción, todo comienza desde la posición del paciente. Existen 2 formas de colocar el fluoroscopio o intensificador de imagen que permita la menor movilización del codo. Eso es lo primero. Nosotros tenemos que tratar de no estar moviendo ese codo para todos lados durante la cirugía, porque realmente lo que vamos a hacer es convertir una fractura estable en una fractura inestable. Y la técnica de reducción, no me voy a detener en ella, se abre en el libro de Rodwood o cualquier libro de ortopedia pediátrica, va a estar muy bien descrita la mecanismo de reducción, y sabemos que consiste en una tracción longitudinal, que sí me gusta acotar y siempre le digo a mis residentes, no es que van a alar el brazo en completa extensión, hay que dejar cierta flexión en el codo para relajar el braquial, y eso tampoco es que le van a arrancar el brazo al niño, es simplemente una tracción sostenida que vaya permitiéndonos a nosotros darle longitud
a esa fractura, porque debemos cuidar un fragmento distal que muy bien todos los que hemos operado codo sabemos que es muy frágil y que mientras más manipulación y más movimientos le hagan, lo van a hacer mucho más frágil de lo que ya llegó. Debemos hacer una corrección medial lateral, es decir, varo valgo, pero no es mover el codo hacia varo y valgo como que estuviéramos esquiando en una lancha. No, por favor, o sea, es varo valgo con mucha discreción, igual hay que tener un control de la rotación. No me voy a detener tanto en esto porque sé que el doctor Matías va a dar algunos tips en cuanto a fracturas un poco más difíciles, porque generalmente a veces podemos controlar muy bien el varo, el valgo, como dijo el doctor Hugo, la AP siempre es menos problema. El problema está controlar la diáfisis humeral y ese fragmento distal tan pequeño que a veces cuesta ponerlo en su lugar y al final terminamos en pronación y flexión en aquellas fracturas que fueron en extensión. Cuando son en flexión son otro rollo. Pero cuando las leemos y no las explican, el ejemplo es fácil. Hay que estar ahí, entiendo que hay diferentes grados de complicaciones y de complejidades y sobre todo de experticia del cirujano. Ok, aquí mi hija me hizo el gran favor de demostrarme cómo es el mecanismo de extensión justo en un brincolín. Esta foto salió de cosas y quedó perfecta. Ese es el mecanismo de acción. Y recordar que tenemos un gran amigo que se llama periósteo. Por lo tanto, debemos cuidarlo. Él nos va a permitir mantener una estabilidad posterior y una estabilidad lateral si nosotros no hacemos maniobras tan bruscas. ¿Okay? Entonces sí, él es tu mejor amigo si lo sabes cuidar, aunque algunas veces te abandona. Sabemos que hay fracturas que desde que llegan no son amistosas y que vamos a tener trabajo con ella. ¿Okay? Y también sabemos cuando vemos este tipo de imágenes en la urgencia que este tipo de fracturas no van a estar fácil y que vamos a saber que nos enfrentamos a un reto importante. Y creo que el manejo de este tipo de trauma pues lo discutiremos ya luego en la fase de discusión. Importante, antes de fijar, verifique la reducción. Existe, y usted dice en Google, ¿no? Supercondilias, y lo primero que le salen son estas imágenes donde le están diciendo, como bien acaba de explicar el doctor, la línea humeral anterior es fundamental antes, durante y posterior al tratamiento. En la P es muy importante ver la congruencia de la fosa coranoidea. El ángulo humerocapitelar es sumamente importante. Entonces, cuando usted vea que su reducción ya quedó y que no tiene un componente rotacional, es cuando usted va a poner la fijación. Los clavos no reducen. Usted reduce la fractura y luego la fija. Y hay que tener muy en cuenta que las reducciones de 10 grados posiblemente no traigan mayor problema, pero a partir de 20 grados de rotación ya comenzamos a tener complicaciones como el cúbito. Fijación. La fijación puede poner todos los clavos del mundo, pero si usted no redujo la fractura, no le va a tener una buena evolución y como bien acaba de explicar el doctor Hugo, las fracturas supracondilias no remodelan como otras. Entonces tenemos opciones de fijación. Hay una mejor, ya lo veremos, pero todas requieren una correcta reducción. Para ponernos lo más difícil, la naturaleza dice, ok, usted va a reducir y va a fijar esta estructura anatómica y va a pasar 2 clavos por este istmo, ¿ok? 2 clavos que deben ser estables y que va a mantener la reducción y la estabilidad de esta fractura. Lo cierto es que muchas veces pasa esto, pero no es mayor problema, no debemos angustiarnos, puesto que el paciente tiene una inmovilización, no va a estar moviendo el codo y no debería causar mayor problema. Muy bien, comenzamos con los clásicos clavillos cruzados, los que muchos aprendimos desde que éramos residentes. ¿Cuál es el riesgo de este montaje, por decirlo de alguna manera? Pues la lesión del nervio cubital, y es lo que estamos siempre comentando. ¿Ok? Y entonces, la lesión del nervio, ¿cómo lo evitamos? Pues muy bien. ¿Qué le pasó? Ok, ¿cómo evitarlo? Las recomendaciones que se dan es, fíjese en este primer clavillo. El primer clavillo lateral es fundamental para todos los montajes, ¿ok? Se hace a 45 grados y sabemos que los 2 clavos deben hacer un ángulo de 90 grados en perpendicular uno del otro, ¿ok?
Pero por mucho que se den las recomendaciones de que el clavillo medial no se debe, primero, no se debe poner en hiperextensión del codo, esto está prohibido. ¿Por qué? Porque nosotros anteriorizamos el cubital y tiene muchísimo más riesgo, hasta un 15% de lesionar el cubital si ponemos el clavillo medial con el codo en hiperextensión. Entonces lo que se sugiere es hacer una extensión a 90 grados una vez que usted haya estabilizado el lado lateral para colocar el clavo medial. Aún así no llega a cero, ¿ok? Baja las complicaciones de un 15%, entre un 10 y un 15 a un 4%, ¿ok? Todavía tiene usted probabilidades de hacer una lesión del nervio cubital. La siguiente fijación es, las contraindicaciones de esta son muy importantes, tómenlas en cuenta. Pacientes que son hiperlaxos, valore obviamente el codo sano, las manos, criterios de Beighton. Si tiene hiperlaxitud, no haga montaje cruzado. Si el paciente ya tiene datos de lesión nerviosa, no haga fijación cruzada. Y sobre todo en aquellos pacientes que ya vienen con un edema importante o que usted cree que ya tiene un síndrome compartimental en proceso, no haga clavillos cruzados. ¿Por qué? Porque la anatomía se pierde y no hay posibilidad de que usted pueda decir, no, yo voy a proteger el nervio con mi dedo. O sea, no hay forma, ¿ok? Si va, el otro montaje es dos clavillos laterales, pero que terminan haciendo un montaje cruzado. Soy muy mala para los epónimos, luego me los recuerdan. Dice que el riesgo de esta es la lesión del nervio radial. Yo le tengo más respeto al nervio radial que al cubital personalmente. Y la forma de evitarla es haciendo la introducción del segundo clavo. El primer clavo siempre es el mismo. El segundo clavo debe ser máximo 2 centímetros por encima de la fosa coronoidea para evitar lesionar el nervio radial. Yo particularmente no tengo experiencia en este tipo de fijación. Me acabo de enterar que ahorita hay unos profesores que sí, entonces si tienen alguna pregunta se las pueden hacer a ellos. En dos clavos laterales, ¿ok? Este es lo que más se está promoviendo, lo que se suele discutir últimamente, creo que no hay que discutir nada. Estos tienen sí tienen un riesgo, toda cirugía tiene un riesgo y el riesgo de este es la perforación de la articulación, ¿ok? ¿Por qué? Porque está metiendo dos clavillos laterales, hasta probablemente una fractura muy distal o muy pequeña y es posible que se vaya hacia la articulación. ¿Cómo evitarlo? Pues ¿se acuerdan del primer clavillo? Pues el primer clavillo siempre va donde va y ese clavillo no tiene por qué entrar a la articulación. El segundo clavillo es divergente a este y más superior, por lo tanto usted debería alejarse y no acercarse a la articulación. Existen dos tipos de montaje que pueden ser 2 clavos divergentes o 3 clavos divergentes en aquellas fracturas que tienen mayor conminución medial o que son de trazos más inestables. Considerar con este tipo de fijación lateral, primero es la divergencia, o sea, es decir, es muy buena siempre y cuando sea bien hecha. Entonces, si ponemos dos clavillos laterales paralelos, no va a tener la estabilidad que usted requiere. Entonces, es muy importante que estos clavos sean divergentes porque tienen un alto riesgo de pérdida de reducción si no se colocan adecuadamente. Es importante que el cruce de los clavos sea fuera del hueso, ¿ok? Y en fracturas muy distales, tener mucho cuidado con el daño articular. En casos de conminución de la columna medial, se ha recomendado, en vez de colocar 2 clavillos laterales, colocar 3. Yo voy a agregar de mi propia cosecha, en vista de la experiencia que tenemos en el instituto, también son recomendables 2 clavillos en aquellas pacientes en las que a usted le costó mucho lograr la reducción. Póngale 2 clavillos laterales divergentes, es mucho más fácil, no tiene que estar peleando con el cubital y va a terminar más rápido su cirugía que si sigue empeñado en que voy a poner el medial porque va a perder más tiempo y puede perder reducción y se le puede complicar más la situación. Y también haga 2 clavillos laterales si usted tiene un ayudante que no es el idóneo. Las fracturas supracondilias no son fáciles. Si no tenemos 2 personas, es lo que siempre digo a mis residentes, lo ideal es que lo hagan 2 residentes o dos R5 o un adscrito y el R5. ¿Por qué? Porque este tipo de fractura no es de las fracturas que si redujo una vez, reduce 2 veces. Eso no es cierto. Mientras más manipulación usted le dé, va a ser peor calidad del fragmento distal, va a dañar más el periósteo, se va a hacer más inestable, usted se va a desesperar y va a terminar la cirugía en muy malos resultados. Entonces, siempre es mejor
tener un ayudante que cuando usted logra la reducción, el ayudante fije rápidamente, ¿ok? Si no tiene esa opción, porque en su hospital opera con un interno, con un estudiante de medicina, con lo que sea, entonces haga un montaje lateral y si no se siente satisfecho, es válido poner un tercer clavo medial. En cuanto a la estabilidad, pues sabemos que los clavillos no hacen compresión, no tienen otro tipo de principios biomecánicos más que de sostén, entonces es muy importante tener una reducción adecuada y vamos a complementar la estabilidad con una inmovilización con una férula braquipalmar en el momento del postoperatorio inmediato, que luego será cambiada con un aparato de yeso cerrado. En cuanto a estabilidad, por favor, 2 clavos laterales está bien, pero no pueden ser 2 clavos laterales intramedulares, tienen que perforar la cortical contralateral, tampoco deben ser tan paralelos. Este colocó un solo clavo, pero tengo que admitir que tiene los 3 puntos de apoyo, o esta, por ejemplo, la tercera fotografía, que es 2 clavos laterales, 2 paralelos, no sé si lo lograron reducir, o fue una pérdida de reducción por la poca divergencia de los clavos. Entonces, hay que tomar en cuenta, son principios biomecánicos que los vemos de siempre, muy básicos y que debemos seguirlo. Esto es un casito, se me olvidó poner la lateral, que quedó, básicamente la lateral quedó igual, pero con 2 clavos, ¿no? O sea, no hay reducción. ¿Qué falló aquí? Bueno, falló la reducción, falló la fijación, y este es el resultado final, como bien comentó el doctor Hugo, aunque podemos decir no está tan grave como otras, y el paciente clínicamente, no tengo fotos, pero clínicamente está bastante funcional, la repercusión de esto es que ahora tiene una hiperextensión y una limitación para la flexión, entonces eso tenemos que tener mucho cuidado. Evidencia. Pues la evidencia científica, no he visto artículos más recientes que el 2016, hice una búsqueda más o menos de los artículos más importantes. Este es un artículo que es un estudio biomecánico del año 2015, donde ellos valoran 3 tipos de fracturas en modelos anatómicos de algún tipo de polímero, donde fracturas altas, bajas y oblicuas, con esta serie de montajes, ¿ok? 2 laterales, 2 cruzados y 3 laterales. ¿Cuál fue la evidencia? Pues que el ganador en este tipo de fracturas, haciendo pruebas de estrés en rotación, en varo y en valgo, 2 clavos laterales resultaron ser superiores a incluso el montaje en X o el montaje cruzado, ¿ok? Sin embargo, ellos reconocen que tienen debilidades en el estudio, donde es un modelo anatómico de plástico, donde el trazo de fractura fue hecho con una sierra muy estable, no hay contribución de tejidos blandos, tampoco hay contribución de la inmovilización, y hay ausencia de variedad de conminución o de oblicuidad sagital. Entonces, eso es una debilidad importante. Al final de todo, es una prueba biomecánica en la que de todas maneras determina que 2 clavos laterales son muy estables, siempre y cuando estén colocados en divergencia. Este es otro estudio, esta es una revisión sistemática igualmente del año 2015. Ellos revisan una gran cantidad de artículos y encuentran que no, pues están empatados. Resulta que estadísticamente no es significativo porque las dos son igual de estables en cuanto a rigidez, resistencia al varo, rotación interna y extensión. En los trazos inestables con conminución medial, ellos sí recomiendan al final del estudio 3 clavos laterales o 2 clavos laterales y un clavo medial, pero lo que hay que reconocer al final del camino es que los 2 clavos laterales o los 3 clavos laterales tienen un 0% de lesión del nervio cubital. Este es otro estudio donde el ganador fueron los clavos cruzados, pero no me gustó, que se me hizo una competencia injusta, pues los clavos laterales están muy mal colocados, ¿ok? Entonces no están cumpliendo los principios de colocación y pues así cualquiera gana, ¿no? Con trampa. Y lo otro que me preocupa es que sabemos que los clavos cruzados tienen un mayor riesgo de lesión del nervio cubital y ellos lo recomiendan para trainer junior en sus primeros 3 años. Entonces, no sé, está como raro. Muy bien, este último estudio es más nuevo, este sí es un estudio nivel 2, es un prospectivo controlado aleatorio, donde compara estos 2 tipos de montaje, y ellos lo que sí encuentran es que evidentemente no hay una significancia estadística en cuanto a la estabilidad del montaje.
realmente los dos son buenos en cuanto a estrés de rotación y todo. Al final tienen mejores resultados excelentes con el clavillo cruzado, sin embargo, sigue habiendo entre un 4 y un 10% de lesión del nervio cubital contra un 0% del nervio cubital. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta aquí o qué queremos que la audiencia saque su propia conclusión? Que no tenga miedo de hacer los dos montajes. Si usted es un experto y tiene 0% de daño del nervio cubital con los cruzados, siga adelante, va a tener la misma estabilidad. Si usted quiere hacer los laterales, no tenga miedo, tiene la misma estabilidad que unos clavillos cruzados, se va seguro de que no hizo lesión de nervio cubital, pero por favor tenga en cuenta las especificaciones técnicas, divergencia, cruzado de los clavos fuera del hueso y debemos perforar las 4 corticales en cualquiera de los 2 montajes. Este es un caso clínico rapidísimo, ¿ok? Este es un NET igual. En este caso lo puse porque fíjense que pusieron 2 clavillos lateral y uno medial, la reducción se me hizo perfecta, pero creo que si probablemente hubiera puesto 2 clavillos laterales divergentes, lo más seguro es que el clavo medial no hubiera sido necesario porque es una fractura con un trazo muy estable, ¿no? Y la reducción final muy buena. Algunos casos clínicos del instituto, muy recientes, tendrían un mes de haberles quitado el yeso o algo así, y todavía podemos ver que hay limitaciones, sobre todo en la pronosupinación, sin embargo la flexoextensión se ve bastante adecuada, y este es otro pacientito igual, una reducción, ¿ok? Y perdón por el escándalo. Entonces, conclusión, correcta reducción primero que nada. Si tenemos una correcta reducción, vamos a escoger el montaje que usted prefiera, siempre pensando en el nervio cubital. Correcta fijación, buena estabilidad, nos va a traer menos complicaciones y mayores buenos resultados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Morales. Una presentación muy brillante y concisa de qué es lo que debemos hacer y pues siempre buscar ante todo el evitar las complicaciones. A continuación, me es muy grato presentar al doctor Matías Sepúlveda Oviedo. Él es ortopedista infantil. Él trabaja en el Hospital Base Valdivia, Universidad Austral de Chile. Es profesor asociado de la Universidad Austral y codirector de capacitaciones en ortopedia y traumatología infantil en Chile. Específicamente, él se desarrolla en la ciudad de Valdivia y nos va a presentar cuando una fractura no se puede reducir, ¿qué podemos hacer? Adelante, doctor Matías. Bien, muchas gracias, Erika, por la invitación a esta coordinación, y gracias al Colegio de Michoacán, la doctora Lilia Vargas, aquí presente, muchas gracias por haberme invitado. Y además por haber invitado a un tema tan entretenido para los que realizamos ortopedia y traumatología infantil, ¿cierto? Como son las fracturas supracondíleas. Bueno, lo que lo que me pidieron mostrar hoy día un poco es nuestra experiencia acá en Chile con el manejo de estas fracturas supracondíleas de húmero altamente inestables, que en el fondo son aquellas fracturas en las cuales con las maniobras de reducción habituales nosotros no logramos tener el éxito deseado, y que muchas veces nos ponen en problemas en el pabellón, en el intraoperatorio. No tengo conflictos de interés que declarar para esta presentación. Y veamos entonces cuál es el problema. Como hemos visto, ¿cierto?, en las presentaciones tanto de la doctora Morales como del doctor Flores, nosotros vemos que para hacer una reducción que sea estable, suficiente, para que con 2 clavijas se mantenga en su posición durante un periodo de 3 a 4 semanas, que es lo que requiere esto para consolidar, nosotros no podemos tolerar ningún grado de rotación. Eso es como lo fundamental. Entonces, las fracturas muy desplazadas, nosotros tenemos que lograr una buena radiografía lateral que nos demuestre que no tenemos rotación, porque también, como bien decía Héctor, en AP todos somos buenos y en la lateral es la que cuesta. Y cuesta por esto, porque en el fondo ya cuando tenemos tan solo 20 grados de rotación, el contacto pasa a ser cercano a un 50% de los 2 fragmentos óseos. Y si ya tenemos una rotación mayor que eso, perdemos mucho más el contacto
y además las agujas que deberían fijar esto no van a ser capaces de tomar o sujetar, ¿cierto?, ambos fragmentos. Entonces, como conclusión de lo que hemos visto antes, ¿cierto?, las agujas percutáneas para hacer un método de tratamiento suficiente de mantener esta estabilidad y esta reducción, no toleran algún grado de rotación. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos de mensaje principal de lo que es el manejo con las agujas en forma habitual. En el plano frontal, que tengan un poco de traslación no es tan importante como es la rotación. Y considerar realizar siempre las maniobras en forma lenta, suave, no en forma brusca, para que nosotros preservemos los componentes musculares y periósteo que nos dan la estabilidad para hacer estas reducciones en forma cerrada. Como lo vemos para fracturas así de desplazadas, que uno puede hacer una maniobra sencilla y muchas veces logra una buena reducción. Y nosotros lo que hacemos en pabellón, habitualmente para las fracturas muy inestables, que logramos una reducción con la maniobra habitual, es una visión en anteroposterior, una visión en lateral, donde la línea humeral anterior corta el capitellum, y buscamos estas visiones oblicua externa para ver la cortical medial, que esté continua, y esta oblicua interna que nos muestre la cortical lateral. Con esas 4 imágenes recién nosotros nos quedamos tranquilos de que la fijación es suficiente y además hacemos una radioscopía continua que nos demuestre que no se desplaza esta fractura con los movimientos. Si no logramos esto, la verdad que nosotros no quedamos contentos y buscamos algún otro método de fijación. Y así entonces logramos resultados donde podemos ver cómo ese periósteo que se levantó completo después se fue rellenando con nuevo tejido óseo. ¿Y qué pasa si nosotros no logramos esta estabilidad? Tenemos el problema de la consolidación viciosa y como hemos visto, el nulo potencial de remodelación casi que tienen estas fracturas una vez que toman una forma inadecuada. Y esto es lo que queremos evitar porque si no, en algún minuto nosotros hemos visto a estos pacientes adultos, ¿cierto?, con deformidades importantes y que ellos sí presentan molestias. Probablemente un niño pequeño no tenga tantas molestias como este hombre que tiene que trabajar haciendo fuerzas y en el cual sí va a presentar molestias y en ese minuto ya vamos a estar bastante tarde para realizar una corrección. ¿Cuáles son las fracturas que nos dan mayores problemas? Primero, aquellas fracturas expuestas donde todos los tejidos blandos que nos permiten la reducción no están indemnes, porque estas fracturas actúan como un verdadero cuchillo, ¿cierto?, cortando el periósteo, desgarrando tejidos. Aquellas fracturas que presentan rasgos oblicuos, en los cuales nuestros métodos de fijación habitual no van a tener una simetría suficiente para darle estabilidad, y aquellas que hemos denominado Garland 4, que presentan un componente de inestabilidad multidireccional que vemos como este hueso jabonoso intraoperatorio. Y muchas de estas, como ustedes probablemente les ha pasado, han terminado siendo abiertas para lograr su reducción, lo que debe tener ciertas consideraciones. Lo primero es evitar los abordajes posteriores o posterolaterales, ya que desde ahí es donde llega principalmente la irrigación de la paleta humeral por lateral. Por lo tanto, esa zona debemos nosotros tratar de evitarlo. Y es decir, si nosotros queremos hacer un abordaje para llegar a este segmento, lo ideal es que lo hagamos desde lateral o desde anterior, idealmente. Pero ¿cuál es el problema de abrir un codo en un niñito de este tipo? Claramente, si nosotros no logramos una reducción, tenemos que resolverlo de alguna forma y un mini open anterior va a ser muchas veces la mejor opción. Pero la literatura nos dice que tenemos de un 5 a un 8% de rigidez a largo plazo en las fracturas que nosotros abrimos de codo, y es por eso que se potencia tanto el que nosotros realicemos reducciones en forma cerrada. Y es lo que nosotros nos ha llevado a que durante los últimos 10 años no haya sido necesario que abramos ningún codo buscando un método que nos permita hacer esto de una forma cerrada. Bueno, este es un niño de 15 años que tuvo esta fractura en flexión altamente inestable, un niño, ¿cierto?, con una casi madurez esquelética, que se presenta con esta fractura. Nosotros lo presentamos en el servicio a los colegas de extremidad superior. ¿Qué hacen ustedes con esto? ¿Qué les parece si nosotros lo tratamos como un niño todavía en crecimiento? Y nos dicen, bueno, la verdad es que nosotros le ponemos doble placa. Para nosotros súper invasivo, ¿cierto? Así que nosotros dijimos, bueno, vamos a intentar algo distinto.
¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos este uso de un fijador externo, el cual es bastante sencillo, es un fijador de trauma de mano común y corriente, sin ninguna marca especial o sistema especial, en el cual una toma se produce a nivel metafisiario, una toma se produce a nivel epifisiario o metafisiario distal, dependiendo del tamaño del fragmento, y una aguja desde lateral hace la antirrotación. ¿Qué condiciones nosotros requerimos para esta fractura? Yo comentaba previamente con el grupo cuando estábamos preparando esto, nosotros, toda fractura en la cual nosotros vamos a tener la duda de que si se va a comportar muy inestable, tratamos de trabajar sobre mesa lateral, no sobre el equipo de rayo, con el fin de poder girar este equipo alrededor del codo, porque nosotros sabemos que en la maniobra de rotación externa para vela lateral, estas fracturas inestables tienden a girarse un poco y nos empiezan a dar problemas. En niños más pequeños, el truco que nosotros usamos es que ponemos el niño con el brazo sobre la parte que va en las piernas y el niño chiquitito sobre la zona donde va la mesa de operación, ¿cierto? De esa forma tenemos un campo radiolúcido importante porque muchas veces estas fracturitas no quedan visibles sobre el borde de la mesa o incluso sobre el borde del rayo. ¿Cómo nosotros nos preocupamos de tener una zona de seguridad? Varios estudios ya han demostrado que el nervio radial se encuentra más o menos sobre 3 centímetros desde el borde anterior del radio, del antebrazo, perdón. Entonces nosotros tiramos una línea imaginaria sobre esa línea anterior y nos dice más o menos que de ahí para abajo podemos trabajar con cierta seguridad. Para el ingreso del pin proximal realizamos una disección Roma con una pequeña incisión. Yo lo que hago es que coloco el protector hasta llegar al tejido óseo, como lo ven acá en la imagen. De esa forma veo una buena lateral y tocando el segmento óseo. Brocamos sobre esa primera cortical y posterior al brocado de la primera cortical pasamos la segunda cortical con uno de los pines a mano. Para el segmento distal es mucho más sencillo, nosotros movemos el antebrazo hasta lograr esta visión de nuestro blanco, ¿cierto? Donde nosotros podemos entrar a este nivel o a este nivel. Marcamos con un bisturí, hacemos una pequeña incisión y la verdad es que en esta zona el hueso es bastante esponjoso, blando, por lo tanto a mano, ¿cierto? Sobre un yaco entramos con uno de los pines verificando en ambos planos que se encuentre dentro del tejido óseo. Y es con este verdadero joystick que nosotros hacemos la reducción. Esta fractura, por ejemplo, una fractura que no podíamos reducir, se encontraba encarcerada dentro del bíceps y con los pines haciendo un movimiento gradual, fuimos moviendo los segmentos óseos hasta lograr una reducción en el plano AP. En AP, nuevamente, todos somos buenos, ¿cierto? Aquí nosotros realizamos una pequeña compresión, pero lo importante de esta técnica es después lograr verificar en un plano lateral. Porque si bien estamos bien en la P en este minuto, con los pines de tutor parcialmente fijos, o sea, apretados pero no bloqueados, nosotros hacemos en este plano la reducción del eje lateral y fijamos con la aguja que debe agarrar, ¿cierto? Igual 2 corticales, que se encuentre en una buena posición. Y aquí lo vemos entonces en el rayo, ¿cierto? Puesto desde lateral y vemos como la reducción es bastante adecuada. Una vez que ya tenemos eso, igual que en las visiones anteriores, vemos cómo está la estabilidad del codo y revisamos entonces que la línea humeral anterior corte el capitel. Aquí tenemos entonces un niño de 16 años con su fractura supracondilia. Ustedes ven cómo está con su fijador externo a las 3 semanas, con un buen eje y sin yeso. Aquí hay otro niño a los 10 días postoperado. La gracia de este sistema de fondo es que no requiere el uso del yeso, los analgésicos habituales, solamente andan con un cabestrillo. Nosotros lo citamos a limpieza ambulatoria en el policlínico habitualmente en forma semanal, y el retiro de la aguja la hacemos a las 3 semanas, igual que en otras fracturas supracondilia, y el tutor lo dejo por lo menos 5 semanas, porque como ustedes pueden ver, el niño mueve el brazo, está más activo, por lo tanto rápidamente recupera su movilidad y queremos protegerlo un poquito más. Y así es como este chico, ¿cierto? Le fue bastante bien y ganó una medalla de oro en los Juegos Panamericanos ya de hace 2 años. Aquí vemos su control a los 8 meses postoperatorio y no requirió usar una doble placa.
¿En quiénes indicamos esta técnica principalmente? Aquí vamos a ver un ejemplo de cada caso. El primero son las fracturas de flexión. Las fracturas de flexión son unas fracturas que son altamente inestables. Las técnicas habituales de reducción no lo logran. Tenemos que poner el bracito en extensión, y en extensión cuesta mucho pasar las agujas en una forma adecuada. Por lo tanto, muchas veces la técnica termina siendo abierta. Y nosotros la hemos evitado entonces de abrir mediante el uso de este fijador. La verdad es que es bastante sencillo corregir una fractura en flexión con esta técnica. Aquí ven ustedes en el resultado postoperatorio. A las 3 semanas, como ven, ya el callo óseo presente, y a los 5 meses, como vemos, una consolidación completa. En fracturas expuestas es como de perogrullo, ¿cierto?, hablar de uso de fijador externo. Si tenemos pérdida de partes blandas, tenemos que hacer curaciones o realizar, ¿cierto?, algún tipo de manejo de parte blanda posterior. Es fundamental que esa zona quede libre, no quede cubierta por un yeso, y es por lo tanto una de las principales indicaciones que tiene este sistema. Fíjense en este caso, una fractura expuesta de antebrazo, de húmero distal, y una fractura espiroidea de húmero proximal, o diaficiario, que es producto de que el niño metió la mano a una secadora de ropa, un niño de 3 años. Nosotros entonces lo llevamos a pabellón, le hacemos el aseo quirúrgico, hacemos un enclavijado endomedular elástico estable del antebrazo, y la fijación con un tutor con un cemento más largo, y aquí apoyado a la parte proximal del húmero porque tenía la fractura espiroidea. Aquí vemos su evolución a las 6 semanas. Ustedes pueden ver como un niño que sonríe es porque la cosa va más o menos bien, ¿cierto? Y vemos la consolidación importante que presentan estos tejidos cuando nosotros somos delicados con el periósteo y con los músculos alrededor de esto. Vemos su función al año, con una remodelación casi completa de los segmentos óseos faltantes y con un eje anatómico muy bueno. Aquí ya el niño tenía 4 años. Y lo vemos después a los 10 años, que vino a vernos por un esguince de tobillo, cómo se encuentra con una extensión similar al lado contralateral y con una remodelación completa de su fractura supracondilia, con escasos signos de lo grave que tuvo. Por lo tanto, en esto es muy, muy útil. Esto también nos ha servido para fracturas oblicuas con minuta, como vemos este chico que tuvo un niño de 4 años que tuvo esta fractura que nosotros vemos aquí una pequeña ala de mariposa por medial con estos rasgos oblicuos que sabemos que son bastante difíciles de fijar con las técnicas habituales. Y en este caso usamos el fijador externo para realizar la reducción del eje frontal y mantener esa estabilidad frontal del rasgo cizallante. Y aquí, por un pequeño abordaje, como se ve ahí con los apósitos cubiertos, hicimos las agujas desde medial, cosa que no acostumbramos a hacer, pero que lo hacemos en este caso porque claramente si lo hacíamos del lateral no teníamos una pared que sujetar. Y aquí vemos al mes de evolución, como vemos la consolidación ya ósea importante, a los 3 meses con una evolución, una consolidación completa, y a los 6 meses vemos a un niño ya con una fractura totalmente consolidada en ejes bastante buenos para la lesión que tuvo. Y aquí podemos ver las pequeñas incisiones que tiene producto del fijador externo. Y finalmente, las fracturas Garland 4, que son inestables multidireccionales. Nosotros tenemos aquí la regla de los 2 intentos, y después de 2 o 3 intentos no logramos la reducción, no seguimos intentándolo y pasamos inmediatamente al fijador externo. Si bien aquí en la lateral no fue perfecta la flexión que logramos corregir, es bastante aceptable para la lesión que tuvo. Se mantiene 3 meses de evolución con buena consolidación, y esos son los rangos que tiene a los 3 meses, con una extensión máxima similar al contralateral, y una flexión casi completa, y un eje en buena posición. En resumen, la indicación de esta técnica que nosotros usamos para las fracturas irreductibles es un daño de periósteo o una Garland 4, una línea de fractura oblicua, la conminución ósea, la presencia de fracturas expuestas. La verdad no nos ha pasado todavía de usarle en una lesión neurovascular, no hemos tenido la necesidad de utilizarlo, pero nos viene como de cajón. Si es que el cirujano vascular tiene que realizar una reparación probablemente tal, es mucho más útil para él tener un campo limpio, ¿cierto?, sin unas agujas que se nos puedan desplazar o mover, con un sistema mucho más estable, como ustedes han visto en las fotos clínicas.
y la reducción compleja. O sea, nosotros hacemos la tracción por 2 a 3 minutos para relajar la musculatura, hacemos 2 o 3 intentos y después no seguimos peleando contra esto. Y aquí es bastante interesante porque la persona que nos hizo darnos cuenta de que nuestra reducción y estabilización con el tutor era mucho más sencilla, yo siempre lo digo, son los mismos anestesistas. Ellos nos dicen, oye, ¿por qué no le ponen un tutor al final? Es como que ellos ya han visto que esta técnica es súper veloz, es súper eficiente y a uno lo deja tranquilo antes de estar sufriendo y peleando contra una reducción que no la podemos lograr. Es un sistema estable, permite tratar múltiples rasgos de fractura, incluso cuando tenemos conminución, permite el manejo de partes blandas, y lo importante aquí es que logramos una reducción en eje, que además nos permite un movimiento inmediato de la articulación. Si ustedes quieren ver toda esta técnica en forma más detallada, lo pueden ver aquí en el Surgical Reference de la AO Foundation. En lo que es trauma pediátrico hay ya 2 segmentos que están incluidos, que son la cadera y la extremidad superior, desde el húmero distal hasta el radio distal, y aquí en el húmero distal ustedes pueden encontrar esta técnica paso a paso. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Matías. Excelente presentación y creo que bastantes tips muy importantes para evitar batallar al momento de hacer una reducción en casos tan complejos. Una de las situaciones que en los hospitales públicos probablemente tenemos en contra es el no tener acceso a este tipo de fijadores de forma inmediata. Entonces, probablemente se tengan que solicitar con antelación y tener un set para casos de supracondilias que salgan así tan difíciles de reducir, y pues la técnica parece muy sencilla. Muchísimas gracias. A continuación, presento al doctor Tomás López Macedonio. Él hizo ortopedia en el Hospital Dr. Victorio de la Fuente Narváez e hizo ortopedia pediátrica en Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente se desempeña como ortopedista pediatra en el Hospital General Regional 1 del IMSS en Morelia, en el servicio de ortopedia pediátrica. Adelante, doctor, va a comentar casos clínicos para ser discutidos por los profesores. Hola, buenas noches. Pues es un gusto compartir la mesa con todos estos profesores, excelentes profesores. Muchas gracias, doctora Lilia, por la invitación. Y pues bueno, vamos a tratar algunos casos clínicos. La verdad es que las presentaciones, la verdad es que están demasiado buenas, muchísimos tips aquí con el doctor Matías. La verdad es que yo también, bueno, me gustan mucho los fijadores externos y la verdad es que estuvo muy bien la plática. Y también las otras pláticas de la doctora Gabriela, la verdad es que muy concisa, igual con el doctor Hugo. Vamos a empezar. Voy. ¿Verdad? Bueno, vamos a empezar con el primer caso clínico. Es un niño de 5 años con un mecanismo de hiperextensión, caída del brincolín. Se encuentra con importante edema de partes blandas. La realidad es que no tiene ninguna lesión neurológica, no tiene lesiones vasculares. Con este tipo de lesiones, me gustaría que el doctor Matías nos apoye. ¿Cuál sería el manejo que hay que darle a este paciente? ¿O cuál manejo le daría? Perfecto. Gracias, Tomás. Bueno, nosotros este tipo de fractura la manejamos habitualmente cuando las condiciones de pabellón estén disponibles, si es que no tiene una lesión neurovascular que requiere manejo de urgencia. Y lo que nosotros realizamos, lo que yo decía en la charla, esta fractura tiene un importante edema de partes blandas, tiene un riesgo, ¿cierto? Además tiene un poquito de conminución en la parte posterior, cuando tiene un riesgo de que sea un poquito más compleja de manejar. Por lo tanto, nosotros lo primero que hacemos es
que le explicamos a los padres que la técnica que vamos a intentar va a ser una reducción cerrada con agujas desde lateral, en forma percutánea, pero en el caso de que no logremos la reducción de esa forma, vamos a utilizar el fijador externo como mostrábamos en la técnica. Dentro de pabellón, de las principales consideraciones es que nosotros utilizaríamos la mesa lateral para posicionar la extremidad, con el fin de no tener que estar con problemas después con el equipo de rayos si es que necesitamos realizar alguna cosa más compleja. De entrada para nosotros sería una reducción con la técnica habitual, ¿cierto? Logrando la flexión máxima. Una cosa súper importante en esto es lograr una buena flexión. A continuación, las agujas percutáneas. Y aquí una cosa súper importante que a nosotros nos cuesta a veces tiempo aprender, que es que las agujas percutáneas, la primera aguja no tiene que pasar directamente por la punta, ¿cierto?, del cóndilo, sino más bien tiene que pasar lo más cercana al olecranon que se pueda, con el fin de que tome la columna media. Y así nosotros tenemos todo el cóndilo hacia lateral, incluso parte de la metáfisis sobre el cóndilo, ¿cierto?, que nos permite, de la metáfisis del cóndilo, perdón, que nos permite pasar la segunda aguja por la columna lateral ahora, y de esa forma tenemos la fijación de las dos columnas. Una de nuestras colegas que trabaja con nosotros, que es parte del equipo, Macarena Morovich, tiene una frase, ella dice: Garland 2 le pasamos 2, Garland 3 le pasamos 3, y es habitualmente lo que estamos haciendo en este minuto, yo diría en los últimos 3-4 años, no de forma regular, pero es como la tendencia que estamos siguiendo actualmente. Muy bien, gracias, doctor Matías. Bueno, este paciente, efectivamente, su resolución fue una reducción cerrada, le pusimos unos clavillos Kirchner cruzados con este resultado, apoyándonos con un segundo clavillo Kirchner que se retiró al momento de meter ya el otro lateral. Bueno, en el caso número 2, bueno, tenemos un paciente de 5 años con un mecanismo de flexión, el cual, bueno, nos llega 2 de la mañana al servicio de urgencias. Estas son nuestras dos radiografías, la inicial, lo que es, bueno, la proyección AP y la lateral. Sí me gustaría, bueno, que el doctor Hugo nos apoye cuál sería su conducta. El paciente nos llega a 2 de la mañana, ¿cuál sería nuestra conducta a seguir? Bueno, todo depende de que los recursos con los que se cuente. Si yo estoy de guardia y tengo todo con qué resolverlo, o sea, clavos y un taladro, un quirófano, pues en ese momento se puede resolver. Ya hay muchas publicaciones que dicen que se pueden diferir para hacerlas al día siguiente. O sea, el tratamiento quirúrgico definitivo no siempre es una emergencia, pero sí es una emergencia evaluar bien al paciente. Evaluar bien y sobre todo la cuestión vascular y la neurológica. Entonces, una vez que se hace eso, pues bueno, el tratamiento definitivo pues debe ser, yo creo que para todos estos casos, un intento de reducción cerrada y fijación percutánea. Ok, bueno, efectivamente, pues bueno, el paciente se ingresa por la madrugada, lo meten a quirófano y ese es el resultado. Bueno, con esta radiografía que tenemos, pues me gustaría la doctora Gaby que nos apoyara qué es lo que opina sobre el resultado del control postquirúrgico. Mira, haciendo un poco volviendo a la plática, ¿no? Primero necesitamos unas radiografías idóneas, siempre, siempre. O sea, no podemos tener malos estudios radiográficos ni antes, ni durante, ni después de esto, ¿ok? Creo que de todas maneras la reducción no está bien, ¿ok? Y no necesitamos las dos proyecciones para darnos cuenta que no cumple con ninguno de los criterios que ya los 3 profesores hablamos para decir que es una buena reducción. Hablando un poco pues de lo que yo hubiera hecho, generalmente estamos en un hospital donde recibimos muchísimo trauma y se opera a las 24 horas y también tenemos casos
que se operan en la madrugada y hay un alto porcentaje de que esos que se operan cuando el cirujano ya está cansado, cuando las condiciones no están dadas, cuando seguramente esta fractura tenía un edema sumamente importante, creo que lo mejor es esperar. Ya lo comentaba el doctor Matías antes y nosotros también lo hacemos, preferimos comenzar con una tracción axial, mejorar la reducción en urgencias, hacemos una inmovilización algodonosa, antiedema, y al día siguiente pasa a quirófano y suele ser mucho más fácil para el paciente y para el cirujano. En este caso, seguramente sigue con el mismo edema y todo, pero creo que es necesario reintervenirlo, o sea, no se puede quedar así. Sí, esta paciente pues se intentó como todo niño ante una fractura, inicialmente pues, lo más conservador posible. Intentamos hacerlo de forma cerrada y la fractura pues por las manipulaciones también previas, nada más intenté una sola vez. La verdad es que está muy, muy inestable la fractura, entonces terminé haciendo una cirugía abierta con este resultado. Bueno, este resultado. Ok, en el caso número 3, tenemos una femenino de 5 años, tiene un accidente de alta energía, afortunadamente pues no trae ninguna lesión que comprometa la vida, todo diagnosticado por tomografía, y bueno, presenta una deformidad del codo izquierdo, encontrando una fractura supraintercondilia. Igual el doctor Matías nos gustaría pues aquí con toda la experiencia que nos diga qué es lo que él le realizaría a este paciente. Ahí sí. Perfecto. Tenemos fracturas intercondilia que habitualmente nosotros lo que hacemos es una verificación abierta a través de un mini open anterior de cómo se encuentra la superficie articular. Una vez que logramos la alineación de la superficie articular, nosotros la estabilizamos con una aguja siguiendo esa superficie articular, una aguja horizontal, y posterior a eso, ya con esa zona armada, a través de este pequeño abordaje, vemos cómo podemos alinear el resto del segmento. Si nosotros no tenemos una gran conminución lateral o medial, podríamos usar incluso agujas en forma, como lo hemos visto en una fractura sordocondilia común y corriente, verificando que se mantenga estable en todos los planos, pero también lo comentábamos, ¿cierto? En este caso, un fijador externo sería una muy buena opción, pensando en que además los pines del fijador podrían atravesar el rasgo de fractura y darle mayor estabilidad. Ok, perfecto. Pues bueno, este paciente fue tratado de forma cerrada, con una reducción cerrada. Le coloqué unos minifijadores externos y unos clavillos Kirchner ahí para mejorar la fijación. Como lo hemos ido platicando todos los profesores, pues en AP todos somos muy buenos. La verdad es que en la lateral ahí está el resultado lateral, y pues me gustaría igual una observación de la doctora Gabriela que nos ayude a que nos diga cómo ve este resultado. Mira, entiendo, es un caso bien difícil y a veces hay personas como el doctor Matías que hace que las cosas difíciles se vean fáciles y no se vale, porque sí cuestan, o sea, te entiendo y supongo que no fue una situación que debe haber estado difícil, pero hay un lema que dice, los principios nunca cambian, ¿ok? No importa las condiciones de una fractura a la que tú te enfrentes, tú no puedes cambiar los principios de tratamiento, ¿ok? Entonces, me gusta mucho cómo cerró el trazo intercondilio, creo que en eso quedó muy bien. Tienes una conminución posterior bastante severa que no te ayudaba, pero los clavillos, creo que el montaje de los clavillos te hubiera ayudado más en la reducción, o sea, hubieras podido darle tal vez un poquito más de flexión y hacer unos clavillos como están descrito el montaje, lo describió bien el doctor Matías. Si te fijas, la inclinación del clavo lateral nunca cambia. O sea, él puso un fijador, pero el clavo lateral es igual a clavillos cruzados, es igual a dos laterales, siempre a 45 grados, las dos corticales, y algo muy importante, la convergencia debe ser fuera del hueso para que tengas más estabilidad. El resultado final es satisfactorio, y creo que escogiste un buen método de tratamiento, o sea, no abriste, no pusiste otro implante que hubieras
creado algún problema mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que está muy bien. Doctor Tomás. Matías, adelante. Sí, pero aquí es súper importante ver que tú tienes una conminución posterior alta, ¿cierto? Y que con el fijador externo te ahorras tener que, o sea, esa conminución no te va a causar mayores problemas porque el eje frontal va a estar firme ya con el fijador. Entonces, esa es otra de las ventajas que tiene el método que elegiste para esto, que esa conminución posterior no te va a ser de gran significancia. Muchas gracias. Bueno, pasamos al siguiente caso. Bueno, este ya es un masculino de 7 años, igual un mecanismo de flexión. Bueno, ya hemos hablado sobre todos los tratamientos, igual el doctor Hugo que nos va a apoyar aquí cuál sería su conducta a seguir. Bueno, otra vez, una vez verificando que tengamos todo, estos pacientes con fracturas en flexión suelen ser muy difíciles de reducir. A veces se pueden reducir en extensión, pero no se pueden fijar así. Con el codo en extensión es muy difícil. Alguna técnica que nosotros hemos usado que es algo similar a lo que se hace con el fijador externo, de poner un pin o un clavo o un clavo de Schanz arriba en la metáfisis, y con eso podemos manejar o detener el fragmento proximal, y el fragmento distal lo podemos movilizar nosotros por medio del antebrazo. De esa manera, nosotros hemos podido reducir algunas de estas fracturas tan complicadas sin necesidad de abrirlas. Es algo muy parecido a lo que hace en el joystick con el fijador externo. No sé si quieren, tengo aquí un caso, lo puedo compartir de la técnica, no sé si se pueda. Sí, adelante. Si quiere, doctor Hugo, podemos Sí. terminar de ver este caso. Ah, perfecto. Y Ajá. enseguida puede mostrar, estamos con buen tiempo, y Muy enseguida bien. puede mostrar el suyo para no Excelente. dejar de compartir pantalla. Gracias. Entonces yo intentaría reducción cerrada y fijación. Okay. Sí, bueno, bueno, en lo particular, con mi experiencia, efectivamente, doctor Hugo, la verdad es que este tipo de fracturas son muy inestables, y yo la verdad es que siempre que me enfrento a una de este tipo, intento la reducción inicialmente cerrada, y con 2 intentos no se puede, yo regularmente los abro. Entonces hice esta técnica abierta, puse mis 2 pines, y pues bueno, aquí el doctor Matías nos va a ayudar ahí ya a hacer una adecuada crítica constructiva sobre este tipo de manejo de este paciente. Bien, gracias de nuevo, Tomás. Bueno, lo que conversábamos un poco del tamaño de las agujas, también veo que en el chat lo han nombrado varios. Nosotros siempre las agujas que utilizamos en niños mayores de 3 años y medio en base al tamaño son agujas 2.0 que le dan una estabilidad mayor al constructo. Y por supuesto siempre deben tomar al menos 2 corticales. Lo que nos imaginábamos, ¿cierto? Aquí es que esa aguja desde medial empezó a chocar con la otra y te empezó a molestar, no pudo pasar solamente, y no quisiste seguir haciendo más pasos, ¿cierto? Ahí, porque tenemos el riesgo de la iatrogenia del nervio cubital, que ya lo decía, ¿cierto? La doctora Gabriela Morales, que es más o menos un 6%, lo que no es poco. A medida que se tienen más números, más lesiones vas a tener y se ven a largo plazo, así que ojo con eso. Si uno no las ha visto es porque, al hacer esto es porque o tiene menos de 100 casos o simplemente no los estás evaluando a los 3 meses, que es cuando podemos ver ya la flexión del dedo meñique. Así que esa es una cosa a tener en consideración. Y sí, en nuestro caso, la flexión yo te diría que los últimos 5 años, todas las inflexiones que hemos tenido las hemos hecho al tiro con tutor para ahorrarnos tiempo de pabellón, o sea, así de simple. Y yo veo que también hay varios comentarios, y como dice Erika, que no siempre lo tienen los hospitales este fijador. No sé, probablemente en los hospitales que tienen un servicio de urgencia que ven fracturas expuestas, por lo menos acá en Chile es como que está el tutor ahí porque es para todo trauma, no es algo específico.
Y lo otro es que si uno lo usa una vez, las tuercas se puede reciclar, o sea, no es algo que lo requiera, no lo vas a usar en todos los casos, así que si tienes dos guardados, te van a servir para siempre casi, solamente le vas a poner los pines distintos. Y si se fijaron, incluso en algunos casos chiquititos, nosotros usamos agujas roscadas en vez de pin de tutor, así que es una opción que no es para nada onerosa, al contrario, al final sale más barato. A mí sí me gustaría agregar algo que ahorita que estuve revisando literatura, fácil. Menos de 20 kilos, agujas de 1.6, más de 20 kilos, agujas de 2.0, punto. Y ya con eso decides tu clavo sin estar pensando, ¿no? Ok. Bueno, aquí, con respecto a lo que comentaba, bueno, la doctora Stiliana, el doctor Matías, en lo particular, cuando yo pongo los fijadores, bueno, mini fijadores, yo los pongo con 4.0, por igual en institución pública. 4.0, tanto para el fragmento, proximal y distal. Porque bueno, veía ahí la técnica pues con un 2 punto y algo, y es lo que comentaba la doctora Liliana, pues que no hay, que los recursos de repente no nos dan, pero sí, bueno, yo lo he hecho con 4.0 y esos les vienen bien a los minifijadores externos que usamos habitualmente para muñeca. Y bueno, aquí es igual, este paciente, si tuviera algún problema con el nervio cubital, que tenemos ahí el clavito, que el paciente está con ese tipo de problemita después de la anestesia, nos gustaría, el doctor Hugo, que nos ayudara ahí. ¿Qué le haría usted, doctor Hugo, al paciente? Bueno, primero hay que asegurarse si realmente es una lesión iatrogénica, porque las fracturas en flexión, como esta, pueden lesionar al nervio cubital. Es la única forma en la que la fractura o que se sabe que puede lesionar al nervio cubital. Pero si no estaba lesionado antes y se lesiona después, hay dos opciones que son esto: el tratamiento es controvertido y como que en la literatura en general le dan el mismo peso a una que a la otra. Una es quitar el clavo y cambiarlo, ya sea por otro medial o cambiarlo por laterales, mejor por unos de entrada lateral. Y la otra es esperar hasta que la fractura consolide. Lo más fácil y lo que nosotros hacemos y que hemos visto que nos ha funcionado a la larga, porque esas lesiones del nervio cubital se recuperan, todas las que hemos visto se han recuperado, algunas se tardan mucho. Entonces lo que hacemos es dejar el clavo hasta las 3 semanas y en ese momento se lo quitamos. Y después la mandamos a rehabilitación por la lesión, para que rehabiliten solamente de la lesión del nervio cubital y esperar a su recuperación. Ok, bueno, pues con esto finalizamos, bueno, mi presentación. Pues muchas gracias por sus aportes. Ah, no, perdón, tenemos otro, perdón, caso 5, perdón. Es una niña de 5 años que cuida mi consulta a los 3 meses, posoperada. Y bueno, la mamá la lleva porque tiene problemas con la movilidad del brazo. Y estos son los controles que yo veo a los 3 meses de posoperada. Pero bueno, vamos a regresarnos meses atrás. Meses atrás es esto, la paciente presenta esta fractura y pues igual se interviene quirúrgicamente, la intervienen y este es nuestro control postquirúrgico. Igual aquí sí me gustaría la doctora Javi que nos ayude para ver qué opina sobre el manejo. Bueno, he visto tantas así. O sea, realmente creo que es un resultado bastante aceptable. Como dije anteriormente, no tengo experiencia en este tipo de fijación, pero en cuanto a la reducción inicial, está bien. El clavo que va hacia medial está muy largo, casi sale en piel, y hay una fijación insuficiente en la cortical posterior del clavo que va hacia medial, ¿ok? Entonces, ahorita, si este es el postquirúrgico inmediato, se ve, sí, porque ahí se ve, pues la reducción está bastante aceptable, no tiene línea anterior determinada, pero se ve que pasa bien, no hay un componente rotacional, pero la fijación sí se ve insuficiente. Bueno, entonces a las 6 semanas le toman un nuevo control
y está así. Y entonces, pues igual el doctor Matías ya que nos apoya ahí qué es lo que está pasando. ¿Qué pasó? Ya nos dijo la doctora Gaby, nos ayudó diciendo algunas palabras, y van a ver, doctor Matías, que nos apoye. Exacto. Mira, correcto. Lo que dijo Gabriela es lo que se veía venir. En el fondo, lo que conversábamos es que la aguja que entra de la parte superior hacia medial, es una aguja que cuesta bastante usar en la técnica de Durham porque no es como achuntarle de la parte ancha a la angosta. Es una cosa que no va contra la lógica que tiene nuestro trabajo habitual, ¿cierto? Que entramos desde el hueso hasta una parte más grande, acá es al revés. Entonces cuesta bastante lograr una dirección que tome la tróclea en forma suficiente para hacer el buen agarre. Y tiene este problema, que en el fondo ya uno ve la P que está en buena posición, pero la lateral está por detrás y aquí está rotando todo con agujas que están cruzadas, por lo tanto son cruzadas en el foco, y tienen una estabilidad rotacional absoluta, que esto ya está bastante jugado, ¿cierto? Pero dependiendo del tiempo que lleve de evolución, se podría pensar en hacer una corrección y el estado clínico del paciente, por supuesto. Okay. Bueno, y entonces, doctor Hugo, ¿usted qué haría? 3 meses de evolución con discreta limitación funcional de la paciente. Me gustaría que nos ayudara. Perdón. Sí, a mí me parece que está un poquito desplazada y no me parece que esté tan angulada la fractura. Si el paciente todavía tiene una férula 3 meses después, se va a tardar muchísimo en recuperarse. Generalmente se tardan de 3 a 6 meses después de que retiramos la inmovilización, y nosotros no hemos visto ninguna diferencia entre mandarlos a rehabilitación o no. Entonces yo lo mandaría a su casa a hacer rehabilitación, nada más por movilización activa, no asistida, y esperar. Yo creo que en general se ve bastante bien, aunque sí está, me parece, discretamente rotada y un poquito angulada, que no estoy seguro por las radiografías, pero en general los resultados no me parecen tan malos. Yo esperaría. Sí, efectivamente la paciente, bueno, la mandamos a rehabilitación, mejoró sus arcos de movilidad, ya eso tranquilizó a los papás. Y bueno, platicando con los papás, pues hay que, lo que comentaba también el doctor Hugo, que pues esperar, que como ya habíamos dicho con respecto a lo de la remodelación, este tipo de fracturas no remodela, y entonces posteriormente pues vigilarla para decidir su manejo. ¿Sí, doctor Matías? Sí, el hecho de llevarlo a rehabilitación, no sé qué tanto sea un aporte más, como tú bien dices, el hecho de que se está haciendo algo, ¿cierto? Y muchas veces eso calma a los padres un poco ante la inquietud de qué está pasando. Eh, pero si uno lo piensa y tú tienes ese paciente con esa fractura, ¿qué le va a hacer el kinesiólogo? ¿Le va a hacer rango de movimiento pasivo? No creo que uno quiera que le haga eso, no sé, yo le diría no lo toques mucho, no lo fuerces, sería como todo lo contrario a lo que le va a tratar de hacer muchas veces el rehabilitador. Entonces a mí me da más susto cuando todavía no tengo una consolidación con remodelación completa de llevarlo a rehabilitación, a menos que sea por otra causa, como cuando tenemos formación de hueso dentro de la fosa olecraniana, ¿cierto? Que puede ayudar un poquito más de movimiento, pero de entrada yo creo que es una cosa que uno tiene que tener cuidado y pensar, si yo no lo voy a mover brusco, ¿por qué otra persona lo va a hacer? Así que eso es mi pensamiento, por lo menos, de la rehabilitación. Y bueno, pues bueno, muchas gracias. Pues estos son los casos que presentaron. Creo que por ahí el doctor Hugo nos va a presentar uno más. Bueno, perdón, nada más es para ejemplificar otra forma alternativa de resolver si no tenemos un fijador. A nosotros nos ha funcionado, perdón, esto es una fractura, ¿sí está viéndose ahí?
¿Se escucha? Bien, gracias. Sí, doctor. Es una fractura muy parecida, si te fijas, en flexión, doctor Tomás, y muy inestable. Esta se intentó reducción cerrada, así estaba después de inmovilizarse mientras se pasaba quirófano, y en el quirófano muy inestable, muy difícil obtener la reducción. Entonces, este método descrito por unos doctores turcos que ganaron un premio por esto en un concurso, bueno, en una participación de técnicas quirúrgicas en Europa, y es bien fácil, mira, si te fijas, usan este clavo como si fuera el del fijador, pero no lo usan para poner un fijador, lo usan para estabilizar el fragmento proximal, porque nosotros agarramos ese fragmento y es un tubo que está tan hinchado, a veces resbaloso, y no lo podemos controlar. Entonces, con este clavo nosotros lo podemos usar como un joystick. Y este es nuestro paciente. Nosotros, con un poquito de temor del nervio radial, lo metimos más bien un poquito posterior, aunque nos quedó un poquito alto, pero lo metimos más posterior que lateral, y esto nos permitió movilizar el codo de tal manera que pudimos lograr esta reducción. Una vez hecha la reducción, pues ya se fija, en este caso decidimos poner 2 clavos laterales y uno medial, por el miedo de la inestabilidad, pero 2 clavos laterales mejor puestos que estos hubieran sido otra buena opción, o 3 clavos laterales. Era nada más para ejemplificar cómo, si no tenemos un fijador, podemos hacerlo así. Y este clavo es un clavo de Schanz, pero se puede usar un clavo de Steinmann o de Kirchner, más bien grueso, que nos permita movilizar eso. Perdón. Sí, yo quisiera agregar, si tienes, pues como dice el doctor, un clavo roscado está buenísimo. En caso tal, casi todos los hospitales públicos quedan clavos de punta roscada en alguna parte y es una opción para aquellos que nos están escuchando. Siempre hay que dar alternativas. Y yo creo que aquí a muchos cirujanos nos ha pasado de que muchos de esos que vemos 2 laterales y uno medial, no es que hicieron 2 laterales y luego pusieron uno medial, fue que hicieron unos cruzados, quedaron con miedo y pusieron otro lateral como para ver si agarra más, ¿no? Seamos un poquito sinceros también, y por eso muchos de esos clavos laterales que vemos paralelos es porque fue el tercero en juego que se colocó. Entonces, si vemos, por ejemplo, los montajes que presentó el doctor Matías de 3 divergentes bien hechos, respetando los principios, o dos laterales divergentes, probablemente el tercero no sea necesario, al menos de que sea muy inestable, y entonces ahí sí les creo que el tercero medial fue el tercero, ¿no? A todos nos ha pasado, hay fracturas de fracturas, y yo creo que es curva de aprendizaje. Doctor Matías, adelante. Perdón, no sé si puedo mostrar una imagen aquí, esa, ¿se ve? Para mí una de las cosas fundamentales al minuto de la reducción es esto de la flexión máxima, o sea, que el dorso de la mano toque el húmero. Eso nos dice que la reducción está bien. Muchas veces incluso cuando nosotros no logramos esto y llegamos hasta ahí, algo está mal, no está bien reducido todavía, ni siquiera lo miramos bajo rayo ya. O sea, tenemos que lograr la flexión completa para saber que eso está bien reducido. Eso es una cosa, un pequeño truco. Y lo que nosotros hacemos es que dividimos la paleta humeral en 3 zonas, y lo que tratamos es de que una aguja tome la parte más lateral y una aguja vaya por la columna medial. Entonces tenemos, en el fondo, tratamos de tener 3 tomas, y si son muy inestables, una de las agujas va a nivel central. Entonces lo ideal es tener algo como esto, que sean súper divergentes, pero todos sabemos que una cosa es el dibujo y otra cosa es lo que pasa en realidad. Y esto es lo que nos ayuda un poquito a tener esa separación. O sea, si tenemos esta aguja y esta aguja, tenemos entre medio más o menos 1,5 centímetros de separación, es imposible que se crucen y vas a lograr una súper buena fijación. Y si ustedes se fijan, esta siempre es mi primera aguja. La que está, aquí está el olecranon, y yo toco el borde del olecranon con el codo en flexión y paso mi primera aguja bien pegada. Entonces después tengo todo ese borde para poder poner mi segunda aguja, porque si nosotros tocamos la punta, pasamos la primera aguja por la punta, ya la segunda aguja nos va a quedar en el borde de la fractura, o se van a cruzar para tratar de agarrar el segundo fragmento. Eso. Bien, pues con esto me parece que damos por terminada la participación de los profesores con respecto a la presentación, y nada más quisiera responder una pregunta de Daniel Mosquera,
que dice si existe alguna complicación al penetrar con los clavos la fosa del olecranon. Y el doctor Matías responde que en su experiencia no es problema, ya que las agujas están 3 semanas solamente y es más estable. Me parece que todas las preguntas anteriores que nos hicieron favor de pasar por el chat están respondidas con la presentación. Doctora Lilia. Muchas gracias, doctora Eliana. Pues no nos queda más que dar las gracias a usted como coordinadora, como del capítulo FEMECOT, la punta de ortopedia pediátrica, al doctor Héctor Hugo Flores, compañero de usted de trabajo, a la doctora Gabriela Morales de la Ciudad de México, excelentes pláticas, al doctor Matías de Chile y al doctor Tomás Alberto Macedonio de aquí de nuestro colegio. Muchas gracias, y antes de despedirnos les quiero compartir y reiterar la invitación que nos está haciendo la Federación para nuestro primer congreso FEMECOT virtual. Está abierta la invitación para todos, socios FEMECOT y socios no FEMECOT, nada más con ingresarse a la página FEMECOT, registrarse, tendrán acceso completamente gratuito a este primer congreso virtual. Los días 28, 29 y 30 de octubre están todos cordialmente invitados. Y no nos queda más que dar las gracias al ingeniero Luis, que está en sistemas y nos está apoyando en todo momento para la realización de este evento. Pues muchas gracias, muy buenas noches, a seguirnos cuidando y continuar con nuestra nueva normalidad. Muchas gracias a todos por su presentación. Muchas gracias, Lili. Gracias. Muchas gracias, Erika. Quería aprovechar, no sé si queda alguien adentro, sí, pero en el fondo que este martes va a haber una charla SLAOTI muy interesante de lo que es la pesquisa de displasia de cadera precoz. Es una charla especial de SLAOTI porque estamos haciendo difusión al Acuerdo de Medellín, donde se acordaron ciertas pautas que promueve nuestra Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil. Así que por favor, si pueden ingresar a la página www.slaoti.org, tienen acceso a una encuesta que estamos realizando y pueden también inscribirse para la presentación que espero que nos lleve a un consenso para también tratar esta patología tan frecuente en nuestra población pediátrica. Muchas gracias, doctora Lilia Vargas, por la invitación. Gracias, Erika, y saludos a todos. Un gusto verlos de nuevo, Gabriela, Hugo, Tomás. Gracias, buenas noches. Gracias. Súper, chicos. ¿Sí podemos hablar ya? Sí, ¿verdad? Yo espero que sí, porque ya saqué la lengua. Pues muchísimas gracias, Matías, Hugo, Tomás, Gaby. Gracias de verdad. Yo creo que fue fabuloso este webinar. Qué bueno. Realmente hay muy buenas opiniones,